Cuando los ancianos contaban la historia del mundo, siempre empezaban igual. Primero existió la oscuridad, luego apareció el fuego, después llegaron los animales, finalmente nació el hombre. Aquella era la verdad, o eso creían. Hace casi 40.000 años, cuando los glaciares todavía dominaban gran parte de la Tierra y los mamuts caminaban en manadas que parecían montañas vivientes, vivía una pequeña tribu formada por apenas 32 personas. Vivían cerca de un enorme sistema de cuevas. Jamás entraban demasiado profundo. Decían que la montaña respiraba. Los niños crecían escuchando aquella advertencia. Si oyes que la piedra suspira, regresa. Nunca preguntaban por qué, simplemente obedecían, porque todos conocían a alguien que había desaparecido allí. No había cadáveres, simplemente solo las personas que caminaban hacia la oscuridad jamás volvían. Car era el mejor cazador de la tribu. No creía demasiado en los espíritus, pensaba que quienes desaparecían simplemente se perdían. Una tarde siguió a un enorme uro herido. Al final entró en la montaña. Car lo persiguió. Cada paso lo llevaba más profundo. El aire se volvió extraño, silencioso. Ni una gota caía, ni siquiera un insecto zumbaba. Era como si el sonido hubiera decidido quedarse afuera de la cueva. Entonces se encontró al uro. Estaba inmóvil, de pie, con los ojos completamente abiertos, pero no respiraba, ni parecía muerto, simplemente estaba detenido, como una figura tallada en piedra. Car extendió una lanza. La punta tocó el lomo del animal, y en ese instante el uro se convirtió en polvo. Simplemente dejó de existir, como si nunca hubiera estado vivo. El cazador retrocedió y entonces vio las paredes. Miles de marcas. Eran líneas, círculos, figuras imposibles, como si alguien hubiera intentado dibujar algo con demasiadas dimensiones para caber sobre una roca. Cada vez que intentaba seguir una línea con la vista, terminaba observando otra completamente distinta. Su cabeza le empezó a doler, sintió náuseas, las paredes parecían doblarse. ¿Era su mente la que ya no podía entender la geometría de aquella cueva? Entonces escuchó un suspiro. Venía del interior, era lento, profundo, tan inmenso que parecía atravesar toda la montaña. La piedra estaba respirando. Los ancianos habían dicho la verdad, pero nadie imaginó cuánto. Car corrió durante horas y cuando salió el sol seguía exactamente en el mismo lugar. La tribu seguía cocinando, las mismas personas, los mismos niños, el mismo humo, como si jamás hubiera entrado. Él juraba haber pasado horas allí, incluso días. Sin embargo, el mundo no había avanzado ni un instante. Nadie le creyó excepto la chamana, una anciana. Ella lo observó durante mucho tiempo y después le preguntó, ¿la escuchaste respirar? Car asintió. La mujer comenzó a llorar, una, un llanto de resignación, como alguien que lleva toda una vida esperando aquella respuesta. Esa noche la anciana reveló el mayor secreto a la tribu. No eran los primeros hombres ni los segundos. Antes de ellos habían existido otros, muchos otros, tribus completas, civilizaciones de las que ya nadie recordaba siquiera el nombre. Todas desaparecieron por enfermedades o por guerras. No, claro que no. Simplemente un día dejaron de existir, como si el mundo hubiera decidido corregirse. La chamana conocía aquella historia porque cada generación heredaba una sola misión: esperar, esperar al siguiente que escuchara respirar la montaña. Car preguntó qué había dentro. La anciana respondió con una palabra que ninguno de los dos entendía. Era un sonido antiguo, imposible de pronunciar. Decía que ese era el verdadero nombre de la montaña, o quizá el verdadero nombre del mundo. Durante los días siguientes comenzaron los cambios. Los perros evitaban acercarse a Car. Los niños olvidaban su rostro. Su propia esposa a veces preguntaba quién era.
Las huellas que dejaba sobre el barro desaparecían segundos después, y las pinturas donde aparecía cazando comenzaron a borrarse, como si nunca hubiera participado en ellas. La realidad lo estaba olvidando. Entonces comprendió algo aterrador. La montaña no devoraba personas, las deshacía. Obviamente no deshacía sus cuerpos, deshacía su existencia. Quienes desaparecían nunca habían muerto, simplemente eran eliminados de la historia, como una rama seca arrancada de un árbol. Gar intentó huir, caminó hacia otras tribus, pero nadie entendía su idioma, ni siquiera reconocían que fuera humano. Lo observaban con miedo, como si perteneciera a algo anterior, algo equivocado. Y los meses pasaron. Su cuerpo seguía igual, no envejecía, ni enfermaba, ni siquiera dormía, simplemente existía. Cada amanecer había menos recuerdos sobre él. Hasta él mismo comenzó a olvidar su propio nombre. Después olvidó el nombre y el rostro de su madre. Luego olvidó cómo fabricar el fuego y después olvidó que era un ser humano. Una noche regresó a la montaña porque comprendió algo peor que la muerte. Mientras permanecía afuera, el mundo seguiría intentando borrarlo. La cueva era el único lugar donde aún existía. Así que entró y volvió a escuchar la respiración, más fuerte, más cerca. Las paredes comenzaron a moverse, como si se estuvieran moviendo. ¿Era su cerebro el que finalmente podía percibirlo? ¿Quién sabe? Entonces lo vio. No era una criatura, ni un dios, ni siquiera un animal. Era algo peor, una estructura viva, tan grande que la montaña solo era una pequeña parte de ella. Las cordilleras, los continentes, los océanos, todo era tejido, todo pertenecía a un único organismo cuya forma compleja era imposible de imaginar. Los seres humanos caminaban sobre él igual que bacterias sobre la piel. Jamás había sabido que existían, jamás había sentido su presencia. Toda la historia de la humanidad no era más que una fina capa de polvo sobre algo infinitamente más antiguo. La montaña respiraba porque aquello dormía, y cada vez que inhalaba, algunas vidas quedaban atrapadas entre pliegues de la realidad demasiado inmensas para ellas. No es que fuera malo, no es que tuviera hambre, simplemente era indiferente. Gar comprendió que jamás había existido un propósito, ni espíritus, ni destino, ni siquiera dioses vigilando a los hombres, solo un universo construido sobre el cuerpo inconcebible de una entidad dormida que ni siquiera sabía que cargaba vida sobre él. Y Gar sonrió porque entendió que el miedo que había sido un privilegio reservado a quienes aún creían ser importantes. Luego dio un paso más hacia la oscuridad y el organismo volvió a inhalar. Miles de generaciones después, los arqueólogos encontraron aquella cueva, descubrirían pinturas imposibles de fechar, marcas que parecían cambiar de posición entre una fotografía y la siguiente, y una única huella humana que se internaba en la roca sólida, sin mostrar jamás el camino de regreso.